Doctor Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. Carolina, a todos tus oyentes y a toda la radioaudiencia, buenas tardes y bueno, dispuesto a responder todas sus dudas. Bueno, precisamente hoy, relacionado con preguntas que hemos recibido de nuestros oyentes y teniendo en cuenta, doctor, el derecho que nosotros tenemos a la salud, al empleo y bueno, a muchas otras cosas, queremos hablar del tema de las tutelas y empecemos pues precisamente por el concepto. ¿Qué es una tutela? Bueno, primero que todo empezar por la Constitución. En teoría jurídica hay que empezar por la norma fundamental, la norma de normas. Y la Constitución establece que la tutela es una acción fundamental que tiene el propósito de proteger derechos consagrados en la Constitución con el fin de prevenir de alguna manera u otra su violación o tratar de alguna manera u otra restaurar el hecho de que se haya violado un derecho fundamental, la libertad, la vida, la igualdad, el derecho al trabajo, la dignidad como derechos fundamentales de ese catálogo de derechos que están en nuestra Constitución, que vienen obviamente de tratados de derechos humanos de larga data y reconocidos como intrínsecos a la esencia del ser humano. Pues la acción de tutela sirve para proteger esos derechos esenciales de la persona humana. Bueno, protección de derechos. Doctor, ¿en qué casos es válido establecer una tutela o cómo puedo determinar yo, bueno, una tutela me puede ayudar en la situación por la que estoy pasando? Bueno, la tutela tiene ciertos requisitos para ser interpuestos, pero para efectos rápidos y con el propósito de dar una información veraz, pero a la vez que no vaya a llevar a equívoco alguno a ninguno de los oyentes. Lo principal es decir que la tutela busca la protección de derechos fundamentales, que busca evitar el perjuicio irremediable y que necesiten una intervención inmediata por parte de la judicatura para que no vaya a haber un perjuicio mayor o una violación directa a un derecho fundamental. El ejemplo típico, como el que usted acaba de mencionar, es el derecho a la salud, que per se no es un derecho fundamental, pero cuando la violación de ese derecho a la salud raya con el derecho a la vida, una intervención quirúrgica urgente, un medicamento que salve la vida del paciente. La tutela es como un medio idóneo para evitar, ya que las acciones ordinarias son muy lentas, sería el medio idóneo y adecuado para poder agotar y poder obtener ese beneficio que de alguna manera u otra, por las otras acciones demorarían meses y años. Por la tutela, pues hacer un mecanismo expedito, rápido y efectivo, lo tendrían en cuestión de días o máximo un mes. Entonces, ese ejemplo que doy es para que sirva de ilustración de cómo funcionaría por conexidad la tutela con derechos que no necesariamente son fundamentales, pero que sirve para poder entrar a proteger estos derechos ya que rayan con derechos fundamentales como la vida. Bueno, doctor, precisamente ya tenemos participación de los oyentes y aquí le van a hacer una pregunta. Doctor Alberto, muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica. A mí me gustaría pues comentarle un caso. Resulta que yo tengo una niña de 3 años y medio y pues mi niña sufre de ataques epilépticos y convulsiones. La EPS Famisanar con subsidio, que es a la que está afiliada mi hija, me le está negando los servicios de neuropediatría a mi niña, los exámenes que le mandan no me los autorizan. Ya le había comentado esto a alguien y me dijeron que pusiera una tutela, pero realmente no me asesoraron muy bien cómo poner la tutela. No sé usted si me pueda colaborar, porque realmente mi niña necesita unos medicamentos para evitar las convulsiones y en este momento la EPS no me está brindando el servicio de neuropediatría acá en Fusagasugá y eso pues sí me tiene un poco preocupada. Bueno, abogado, ahí está la pregunta de nuestra oyente. Bueno, aquí hay que decir que primero hacer un llamado a Famisanar para que efectivamente, si estos hechos que relata nuestro oyente son ciertos, pues active todos sus protocolos, porque todos sabemos y cualquier persona que tenga relación directa con el derecho sabe que los derechos de los niños están por encima de los derechos de cualquier otro ser vivo, para ponerlo en términos trascendentales. Primero, ese punto, o sea que los niños son prioridad para el Estado, para las entidades privadas, para cualquier tipo de ente jurídico tiene que entender que los niños son prioridad, así que prendamos un campanazo de alerta ahí en Famisanar para que luego no vaya a ser
un mar de lágrimas el hecho de perder un proceso o tener algún tipo de sanción administrativa. Número dos, no puede una entidad prestadora de salud, en caso de que un derecho fundamental de un niño se vea afectado, restringir el acceso a la salud o el acceso a cualquier tipo de, si se puede decir, protección que esté obligada a la entidad, siempre y cuando, obviamente, y esto hay que advertirlo, la madre se encuentra al día, su padre se encuentra al día en cuanto a la protección de ese menor en su afiliación a ese sistema de salud respectivo. O sea que para responderlo sin entrar a dar ni esperanzas equivocadas ni tampoco sancionar a la entidad. Si usted como madre se encuentra completamente al día en cada una de sus afiliaciones, se encuentra a paz y salvo con la entidad y la entidad se niega a la prestación de un derecho que pone en riesgo la vida o la integridad de la menor, en este caso estamos, por supuesto, ante la posibilidad de interponer una tutela que debe ser interpuesta de manera inmediata, porque es que no podemos poner en riesgo la vida o la salud de la menor menos de 6 años, como usted nos los pone en este caso. O sea que sí o sí, si fue mal asesorada, no entiendo cómo, hay que interponer esa acción de tutela de manera inmediata. Su niña merece una protección ya pronta y absoluta por parte de la entidad, y no dude que los jueces de la República entrarán en protección y salvaguarda los derechos de la menor. Bueno, abogado, nos escribe por aquí un oyente desde el Líbano, Tolima, y nos pregunta si para poner la tutela se requiere necesariamente hacerlo a través de un abogado. No, miren que uno de los grandes mecanismos desde el magistrado Carlos Gaviria Díaz y ya fallecido y José Gregorio Hernández, la primera corte constitucional que ha sido la corte hito, la corte más ejemplarizante de magistrados de nuestra corte constitucional. Desde ese momento ya se dijo, estamos hablando de los años 91, 92, se ha dicho que la tutela no necesita la interposición o el jus postulandi, lo que decimos el abogado jus postulandi, que es la obligación de que un abogado interponga la acción con el propósito de que se agote esa legitimación por activa. Por supuesto que no. Usted como persona natural, como ciudadano, tiene el derecho a acudir. Es más, puede ir hasta presencialmente al juzgado, sin ni siquiera un escrito, e interponerla verbalmente. O sea que la tutela exige la posibilidad, ojo, de que los jueces y las autoridades públicas se adapten a la necesidad del ciudadano, del usuario de la justicia, y no exige formalidad alguna cuando es motu propio, como decimos los abogados, o por voluntad propia, que el ciudadano va y acude a la jurisdicción buscando una protección. O sea que no, al contrario, ni documento, ni email, ni demanda, ni acción, ni interposición, absolutamente nada. Usted puede ir verbalmente y que en el juzgado le tomen nota de su acción de tutela. Así que no necesitan de un abogado, pueden hacerlo de manera directa. Obviamente se recomienda la asesoría de un togado profesional, pero en caso de que no tenga los recursos o no pueda acudir a ellos, puede hacerlo de manera directa. Abogado, le pido 5 minuticos porque tenemos muchas más preguntas de nuestros oyentes. Vamos a una canción y ya continuamos con el abogado Alberto Páez, uno de los mejores del país. Y hoy seguimos con nuestro invitado aquí en Zona T. Bueno, doctor, por acá tengo la pregunta de Daniel desde el departamento del Tolima. Dice que él hizo una situación similar con la oyente en Supersalud, pero que allá no hicieron nada y que le dijeron obviamente que tenía que acatar hacia una tutela. Que cómo, pues obviamente puede proceder cuando Supersalud le dijo que pues ellos en el momento no podían hacer nada frente a eso, también con un caso similar al que nos reportó nuestra oyente. Bueno, Daniel, desde Toca Estéreo, desde mi expertise profesional, simplemente aclararte que, como te lo dice específicamente la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Salud tiene facultades limitadas y por eso te está pidiendo de manera expresa que acudas a la acción de tutela, porque son los jueces los llamados por parte del Estado a obligar a las entidades prestadoras de salud a cumplir con los requerimientos de ley. La superintendencia puede hacer ciertas cosas, pero la ley faculta a los jueces a muchas más situaciones que obliguen a estas entidades a que efectivamente cumplan con lo establecido en la ley. Por eso aquí la recomendación, nuevamente repetimos, igual que la oyente anterior, es no tienen que acudir con abogado, pueden acudir directamente al juzgado, pedir que ya sea el escribiente, el oficial mayor, el sustanciador, cualquier otro miembro del despacho,
tome nota de su acción de tutela y, si es el caso, hasta hacerla a mano y presentarla directamente al despacho para que sea recibida. Entonces, no olviden que la acción de tutela tiene estos privilegios que le permiten a ustedes tener protección por parte de los jueces de la República, que son los llamados aquí a salvaguardar los derechos de los menores. Abogado, nos escribe una oyente, Claudia González, desde aquí, desde Fusagasugá. Ella nos cuenta que tiene un proceso por un accidente de tránsito en fiscalía que ya lleva más de 3 años. La persona que se vio implicada iba en estado de alicoramiento, pero no ha sido posible que los resultados se den a su favor. Ella quiere saber si ante este caso se puede entablar una tutela y ante quién la tiene que poner. Bueno, al final la complejidad de los casos, sobre todo en fiscalía, cuando son temas relacionados con delitos, porque si ya estamos en fiscalía es porque claramente se estableció más por la acción penal, en este tipo de casos no necesariamente procede la tutela, y yo te diría que es más fácil radicar, primero que todo, un derecho de petición, que también es un derecho constitucional que se encuentra en la Constitución Política de Colombia y que te permite saber el estado de tu proceso. Primero que todo, es bueno saber el estado de tu proceso. Radica tu derecho de petición de información de interés particular, que te informen a ti el estado de tu proceso con tu radicado y que te digan en qué momento se encuentra. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de que nuestros funcionarios judiciales a veces los cargamos de demasiados procesos. Por ejemplo, en Bogotá, un funcionario judicial tiene alrededor de 4.000 procesos por despacho, y eso lleva a un retardo exagerado de las decisiones, pero eso no significa que no sea justificado. Las altas cortes internacionales, la Corte Interamericana y otras cortes han dicho que el retardo, cuando es injustificado, es que amerita una acción constitucional. Entonces, lo que yo, antes de agotar esa acción de tutela, intentaría es un derecho de petición solicitando el estado del proceso y preguntando por qué del retraso. Con eso ya tienen 15 días hábiles para responderte, 30 días hábiles por decreto 820, pero ya esos tiempos ya pasaron, o sea que están nuevamente bajo los términos de 15 días hábiles y deberán responderte prontamente con el propósito de que tú sepas si procede o no esa acción de tutela. Bueno, doctor, por acá me hacen una pregunta bien interesante. Desde Purificación Tolima, César Augusto dice, señor abogado, desde el año 2008 yo puse una acción que tiene que ver con el tema de desplazados. A mí no me han notificado nada y la verdad estoy a la espera de que el gobierno me notifique si voy a recibir ayudas, y me dicen que sería una opción el tema de tutelas. ¿Qué le podemos decir a ese oyente en Purificación? Dice que desde el año 2008 él presentó todo el proceso, pero que hasta el momento no le han dado ninguna respuesta referente a este caso. Bueno, ya desde el 2008, estamos hablando de casi 12 años, 13 años, no tiene sentido que estas demoras tengan una justificación, cualquiera sea la situación. Así que vuelvo y les digo, nuevamente, en el derecho hay un aforismo importante, y es que sin pruebas no hay derecho. Entonces es importante que se generen estas pruebas jurídicamente, no simplemente que esa inactividad por parte del accionante quede allí, y que lo importante en este caso, lo que yo les recomiendo, no es tanto radicar una acción de tutela, sino primero un derecho de petición, nuevamente lo mismo que la oyenta pasada allá en Purificación Tolima, nuestros oyentes en Purificación Tolima, decirles, radiquen primero su derecho de petición de información. Con ese derecho de petición de información de interés particular, solicitar información específica sobre su proceso y preguntar por qué del retardo. Cuando ya la entidad no tenga ninguna excusa del por qué se ha demorado 12 años, que no creo que la tenga, por supuesto que no, ahí sí interponer la acción de tutela para exigir un pronunciamiento pronto y efectivo por parte de la entidad. Pero agoten esa posibilidad. ¿Con qué intención? Con el hecho de que efectivamente tal vez, y hay veces que por derecho de petición las entidades se ahorran la acción de tutela y proceden a la concesión del derecho. Entonces sería interesante hacerlo, es mucho más pronto, mucho más rápido, mucho más efectivo, y por tanto la recomendación es nuevamente agotar el derecho de petición de información de interés particular y, dependiendo de la respuesta, agotar sí o no una acción de tutela.
Abogado, tenemos una última pregunta por acá de un oyente. Él es Carlos García, nos escribe desde Girardot, Cundinamarca, y nos está contando que durante todo este tiempo pues de pandemia, él dio positivo para COVID-19 y en ese tiempo de incapacidad fue despedido de su trabajo, obviamente pues sin justificación alguna, simplemente porque se ausentó por un proceso normal de recuperación. Dice que fue a la oficina de trabajo, pero aún así no tiene respuesta ni ninguna solución por este despido injustificado. ¿Qué alternativa tiene él para este caso? Bueno, Carlos, decirle también como respuesta que me parece muy extraño que la oficina del trabajo, que tiende a ser pro derechos del trabajador, haya ignorado tu petición. En este caso, claramente una persona que se encuentra en estado de incapacidad, sobre todo por asuntos de salud y de indefensión, en momentos exactos como el de ahora y menos en plena pandemia, puede ser abandonado por las entidades públicas. Cuando una persona se encuentra en este estado de indefensión, hay que hacer el estudio profundo de si efectivamente se encuentra en un momento de estabilidad laboral reforzada que permita la posibilidad de que esa persona no pueda ser despedida. Si esa persona no puede ser despedida sin permiso del Ministerio del Trabajo, su empleador podría acarrear una sanción estipulada en la ley por unos días específicos que tendrá que consignarle a su favor y además la posibilidad de reintegro a su lugar de trabajo. Así que lo que yo le recomiendo es, obviamente con las limitaciones que nos da la emisora, pero darle esas luces. Acuda lo más pronto posible a un consultor legal, ojalá al Ministerio del Trabajo, y solicite la claridad sobre este punto. ¿Hay o no una situación de estabilidad laboral reforzada en mi caso? Y si la hay, ¿debieron haber pedido permiso al Ministerio del Trabajo para despedirme, sí o no? Si sí y no lo hicieron, usted está en posibilidad de pedir un reintegro a través de la acción de tutela. Bueno, abogado, ay Dios, es que son muchas las preguntas y esta me parece muy, muy importante. Vamos a robarle unos minuticos más. Dice por acá una oyente desde La Guadita, se llama Benilda Rojas, nos cuenta que su hija tiene epilepsia y dice que ya puso la tutela para una cirugía, ya que la niña no tiene mejoría con los medicamentos, pero no ha tenido ninguna respuesta. ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, la primera pregunta que hay que hacerle a Benilda es ¿hace cuánto interpuso la tutela? Las tutelas son acciones que deben fallarse de manera pronta. Cuando digo pronta son en términos de días, es en términos de días. Entonces no estaríamos aquí hablando en este momento con Carolina y con los... 3 meses no responde. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Bajo ese esquema, la única opción que tiene, hay unos recursos de insistencia, uno puede pasar un impulso procesal, tiene que decidir el juez prontamente el caso. Las acciones de tutela no son para durar 3 meses porque su naturaleza es ser prontas y efectivas. Entonces, otra vez, nuevamente, vuelvo y lo digo con personas en situación de indefensión, con una enfermedad grave e incurable, sobre todo con menores de edad. No, es absolutamente inaceptable. Ella tiene que solicitar prontamente, ya sea a través del abogado de manera personal, una insistencia pronta, lo que se llama un recurso de insistencia que no existe en la ley, pero uno sí puede solicitarle al juez que por favor prontamente, so pena de hacer nugatoria la acción de tutela, porque puede que al final, cuando ya exista esa respuesta, ya el derecho se haya extinguido y no sea posible salvaguardarlo, como quien dice, una decisión pronta y efectiva. En el peor de los casos, hasta acciones disciplinarias contra el propio juez en caso de que exista algún prejuicio contra el menor de edad con una situación de enfermedad grave e incurable. Así que la ley nos da las suficientes opciones para no dejar que esto se quede ahí en un cajón frío sin ningún tipo de movimiento. Por favor, agoten sus instancias, que tienen todos sus derechos, y no permitamos que la sinvergüenzura prime en las decisiones judiciales. Bueno, abogado, muchas preguntas se nos quedan sin responder, desafortunadamente por temas de tiempo, pero ¿dónde pueden contactarle? ¿Sus redes sociales, un número de teléfono? ¿Dónde pueden conseguir más asesoría? Mi querida Carolina, bueno, como saben, ya yo soy aquí, como dijo usted al principio de esta entrevista, de la casa en Toca. Me pueden contactar en Alberto Páez B en Instagram, en Twitter y en Facebook. Estoy dispuesto a responder las preguntas a los oyentes de Toca. Entonces, preséntense como oyentes de Toca y yo les respondo las preguntas cualquiera que tengan
de aquí a la próxima hora, hasta las 8 de la noche. Alberto Con muchísimo Páez. gusto estamos dispuestos a responder todas sus dudas. Así es, Alberto Páez B. Así lo encuentran en redes sociales. Abogado, mil gracias por su tiempo. Nos escucharemos, por supuesto, la próxima semana y le deseamos una feliz noche.